estudiantes, yo soy Marisol y en este video de Pasos por Ingeniería vamos a ver otro episodio de Leer me hace feliz, donde les traigo mis lecturas que me gustan y les platico qué tal y les cuento más sobre estos libros para ver si ustedes se animan. En esta ocasión voy a leer el libro de Elizabeth Burgos que se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, de Editorial Siglo XXI Editores. Desde ya les digo que el libro me encantó. Si no fuera de que me encantó, no habría tantos post-its que comenté y que también subrayé. Atrás dejé anotaciones del libro, muchas cosas. Es un libro que sí recomiendo muchísimo y ahora les cuento por qué. Pues bien, les platico más o menos de qué trata el libro. Rigoberta Menchú se trata de esta indígena que vemos aquí, de la comunidad quiché en Guatemala. Ella tuvo una vida muy dura, todavía está con vida. De hecho, Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz y a través de este libro vemos una narración. ¿Por qué? Porque Elizabeth Burgos es quien escribió todo esto. Sin embargo, todo lo que está en el libro a partir del primer capítulo es la voz de Rigoberta Menchú. Lo que pasó es que Elizabeth Burgos y Rigoberta Menchú en Francia se encontraron y estas estuvieron una semana juntas platicando de toda la vida de la comunidad indígena a la cual pertenece Rigoberta Menchú. Todo lo que pasó por su vida y todas las luchas que carga. Porque en esencia ella salió de Guatemala para poder más bien fue como un asilo político lo que ella tuvo, pero después la llamaron a muchos lugares para que hablara de todo lo duro que tuvo que vivir y que muchos en su comunidad siguen viviendo al día de hoy. El chiste es que se grabaron con grabadoras de voz toda su conversación y lo que Elizabeth Burgos hizo fue hacer un hilo conductor de todo esto, hablando desde lo principio, desde cómo nacen los bebés en su comunidad hasta el último paso que es la denuncia social y política que hacen para evitar la represión a las comunidades indígenas. Y más cosas que aprendí a través de este libro. Ese es como el panorama general del libro. Cada uno de los capítulos trata como una parte de su vida. Los bebés, los niños, cuando nacen, el rol de la mujer, inclusive cómo ven la muerte en su comunidad, desde luego la represión política, cómo es que ella perdió a sus familiares a través de torturas. Todo eso es muy descriptivo y todo se encuentra en este libro. Es bastante padre, de verdad yo lo recomiendo muchísimo. No sabía, ahora sé más, de la vida de Rigoberta Menchú y es de verdad sorprendente. Y aquí es cuando les paso a decir como los 4 puntos más importantes que yo destaco del libro y eso que hubo un montón, estoy dejando muchos fuera. La primera es la manera de narrar su comunidad indígena desde el inicio, es decir, cómo es que ellos ven el nacimiento, cómo se dividen las tareas, cómo es que viven sus vidas, cómo es que se organizan, cómo es que el matrimonio, cómo es las personas solteras y solteros, cómo se organizan para poder tener alimento, cómo trabajan. Todo te da un panorama gigante de cómo es que se organizan como comunidad indígena, cómo es que viven diferentes etapas de su vida y es demasiado descriptivo. Terminé aprendiendo muchísimo de este libro, por eso es el primer punto a destacar. Aquí una breve corrección, en el libro siempre lo manejan como etnia quiché. El segundo punto que quiero destacar es acerca de cómo es que se expresan de algo que yo no conocía, el término ladinos. Yo nunca había oído del término ladinos, pero a través de las hojas y la explicación que hacen en este libro, entendí que se le llama ladinos a las personas que viven en las ciudades. Aquí en México no ocupamos la palabra ladinos, o yo no la había oído, pero sí oímos el citadinos, ciudadinos. No, citadinos, yo ya estaba diciendo otra cosa. Sí decimos mucho citadinos y los citadinos son las personas que viven en las ciudades. Entonces,
hace mucho el uso de la palabra ladinos, y por ladinos hace referencia a estas personas que no viven en comunidades indígenas alejados de las grandes ciudades, sino que viven en las ciudades, los ladinos, y sobre todo que se trata de personas mestizas, que se mezclaron entre diferentes países, nacionalidades, españoles, guatemaltecos, etcétera, ¿no? Entonces, pues para mí ya se me quedó la palabra ladinos porque la repite muchísimo y ya se me quedó el significado de ladinos. Pero más que eso, hace como la comparación de clases sociales. No sé cómo decirlo, la verdad no soy experta en estos temas, pero les quiero dar un bosquejo general. Y cómo es que conviven diferentes etnias, las etnias entre sí, los ladinos, o lo que yo diría citadinos, la parte privilegiada, los que son gobernadores, etc. Hace muy clara esta distinción y las diferencias, no solo así puntuales, sino en cada contexto de la vida que está contando. Entonces sí aprendes a distinguir demasiados privilegios y formas de convivir en sociedad muy diferentes dependiendo de esta clase social. Entonces me parece también muy padre por ese punto. El tercer punto que quiero mencionar y que yo creo que ha de ser el más popular de por qué la gente lee este libro es porque es demasiado descriptiva, pero más que descriptiva también señaladora de personas en el gobierno, asociaciones, comités, los dice con nombre y apellido, de personas que fueron abusadoras de las comunidades indígenas y que seguramente siguen siendo. Hace denuncias muy claras, pero más que eso también hace una denuncia a la represión por parte del gobierno a sus comunidades para poder quitarles sus terrenos, quitarles el lugar donde habitan y todos los abusos que hay alrededor. Si no es a través de eso, los meten a la cárcel. Si no es a través de eso, los orillan a dejarlos sin comida porque les destruyen sus casas que son muy humildes construidas, sus utensilios de cocina porque ellos crean todo, hasta cosas más duras, y las narra tal cual la vivió. Sí, pues sí, cómo torturaron a su hermano por días, cómo lo exponían en plazas para que todos vieran cómo los torturaban de una manera desgarradora, muy fuerte, y todo lo cuenta tal cual sucedió. Después el de su mamá, que también fue torturada, de las violaciones que sufren las mujeres por parte de los militares, de todo esto, y hace la denuncia muy clara, y creo que esto pasa después de la mitad del libro y se vuelve algo muy fuerte porque esa es la razón por la cual no va a haber tantas reseñas de libros este mes, porque yo avanzaba tantito en el libro y lo soltaba. Me encontré llorando en una plaza después de leer unas páginas de este libro, porque está muy fuerte, muy fuerte. Y yo soy muy sensible y no sé, no lo hace como con esa sensación de morbo, porque como lo está contando, lo está describiendo. Entonces está muy fuerte y es muy real. Y cuarto y último punto que me encantaría resaltar de este libro es que hacia el final del libro, literal las últimas hojas, ya vienen todos los escritos que se hicieron en 1980 y años posteriores por parte de la asociación a la que ella formó parte de campesinos, para hacer la denuncia ya como tal, que se les tome en cuenta como asociación, que están velando por los derechos de los campesinos y más personas, trabajadoras explotadas, etcétera, trabajadores explotados. Y me parece muy padre todo eso. Déjenme los leo porque ahorita me acordé de cómo lo hace, por el derecho a tal, por el derecho a tal, y creo que eso es también muy valioso porque fue hace mucho tiempo cuando lo escribieron y sigue siendo tan vigente. Aquí lo tengo, miren. Es un papel gigante que es el Comité de Unidad Campesina Cuco. Y pues empieza por el derecho a la vida, por el derecho a la tierra, por el derecho al trabajo y a los salarios justos, por el derecho a los precios justos, por el derecho a condiciones de trabajo justas, por derecho a la organización, por derecho a la cultura. Y son bastantes y me parece muy padre que haya anexado estos documentos que pues se extendieron para hacer pública la denuncia porque, la vida. Ahorita que dije todas esas, cada una me remonta a un espacio del libro donde detalla cosas muy crueles y de gente muy malvada.
Y ahora pasemos a estas 3 partes que señalo del libro, 3 partes que les leo de los libros que me parecen muy importantes y que yo separé con post-its. En este caso vamos a la página 10 y dice lo siguiente: que si bien estamos siempre dispuestos a denunciar las relaciones de desigualdad que Norteamérica mantiene con nosotros, nunca se nos ha ocurrido reconocer que también nosotros somos opresores y que mantenemos relaciones con fácilmente puede calificarse de coloniales. Ahora que yo he estado metida en muchos grupos de activismo, hablaban hace unos 2-3 años, yo veía que decían el colonialismo, vamos a hablar en esta sesión del colonialismo. Y yo antes de eso jamás había oído la palabra colonialismo. Y dije, pues, ¿qué tiene de malo esto? Ahora entiendo todo, ¿no? Pero que lo diga así expresamente me parece muy acertado, porque a veces para nosotros es muy fácil ver, en este caso pone Norteamérica, ver la opresión que otros países están generando sobre nosotros como comunidades y más en este caso como comunidades indígenas, pero no estamos viendo cómo es que nosotros también, con nuestro estilo de vida, con la manera en capitalista que llevamos y varias acciones que tomamos en el día a día, no estamos contemplando a más personas con diferentes circunstancias, estilos de vida, sociedades, maneras de organización, etcétera, como las comunidades indígenas. Entonces, esta parte del libro es como, podemos ver la opresión que tenemos de arriba, pero no estamos viendo que al tiempo somos opresores de otras cosas. Y a través de este libro te das cuenta por qué eres opresor. Digo, a mí me queda clarísimo por qué cada uno de nosotros que tenemos tan solo internet para ver este video, estamos siendo parte del sistema que oprime a otras sociedades, agrupaciones, organizaciones, en este caso comunidades indígenas, etcétera. Pero a veces si no los dice, no lo leemos, jamás nos damos cuenta. Entonces, como el libro, el título lo dice, podemos despertar nuestra conciencia leyendo este tipo de lecturas. Pasemos a la página 80 y esta me encantó muchísimo porque es cuando habla acerca de cómo es su convivencia con la naturaleza, cómo en su etnia quiché no son capaces de matar a alguien, evidentemente eso está lejos de la realidad, matar animales tampoco, pero también son muy respetuosos con la naturaleza. Y esto me llamó muchísimo porque al menos en libros de historia o paseos históricos a los que yo voy en la Ciudad de México dicen así como las comunidades indígenas antes y en la actualidad adoran a la naturaleza, adoran al sol, adoran al maíz, adoran esto. Es algo que sí se repite mucho y el oírlo de sus palabras dije, pues es que sí es cierto. Ahí les va. Dice, nosotros los indígenas tenemos más contacto con la naturaleza, por eso nos dicen politeístas, pero sin embargo no somos politeístas, o si lo somos sería bueno, porque es nuestra cultura y nuestras costumbres. De que nosotros adoramos, no es que adoremos, sino que respetamos una serie de cosas de la naturaleza. Esto me hizo como que abrir los ojos porque sí es cierto. Muchos se nos dicen es que adoraban al maíz, adoraban a la luna, adoraban al sol, a la lluvia, shalala, pero no es tanto que lo adoraran. Quizás hasta cierto punto otro tipo de civilizaciones sí, o no sé si decirlo civilizaciones, pero estoy pensando en los mayas, en los olmecas, ya como una organización más grande, quizás sí, pero en el caso de las comunidades indígenas como la etnia quiché, no es que las adoren, que tengan así como actualmente en México la Virgen de Guadalupe en un altar y la estemos adorando, sino que es un respeto hacia la naturaleza. No pueden talar un árbol para la madera, que sea leña para su comida, sin antes hacer pues una como especie de ceremonia para decir, te vamos a cortar porque vas a ser útil para la que comamos, shalala. Como que también hace mucho este énfasis a lo largo de todo el libro, de nunca hacemos algo sin una explicación. En el caso de, por ejemplo, está mal, pero también lo comentan en el libro, que a veces las mamás cuando los niños o niñas son muy revoltosas les dan como que su golpe de date quieto. Y le dicen después de pegarles, se les dice, te acabo de hacer esto, de dar una nalgada, porque estás desobedeciendo y eso no es correcto y shalala. Y eso me pareció muy, muy padre porque creo que eso está evidente y quizás muchas familias sí lo hagan, no solo con esto, sino con muchos temas de, por ejemplo, está un niño, mamá, y le dices, por favor, guarda silencio. Y ya, el niño se queda así, ¿no? Estaría padre que le dijeras, por favor, guarda silencio, porque en este momento
si me interrumpes, estoy teniendo una conversación, porque esto, porque el otro. Creo que mucho hacia los niños y hacia también los adultos hay que explicarles el por qué está sucediendo las cosas, porque si no, ahí está nuestra mente maquinando. Es que me dijo esto y yo pensé que pensaba esto y que me dijo esto y el otro. Me parece muy acertado también eso. Y el tercer punto y último está en la página 144 y es acerca de el raíz de los problemas. Porque ella, al pues ser una activista bastante reconocida tanto en Guatemala como fuera de Guatemala, pues estuvo en contacto con círculos activistas fuera del país que también sumaron a su pensamiento. Y dentro de ese pensamiento estoy segura que fue el no culpes a los ladinos ni a los citadinos por esto que está sucediendo. Porque a su vez ellos están siendo oprimidos por otras personas y a su vez entonces es buscar la raíz del problema. Todos y todas y todes somos parte del problema, pero no somos la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz del problema? Y entonces en eso dice: logramos entender que toda la raíz de nuestra problemática era la explotación, que había ricos y pobres, que los ricos explotaban a los pobres, nuestro sudor, nuestro trabajo, por eso eran cada vez más ricos. La opresión cultural que trata de quitarnos nuestras costumbres para que nos dividamos y que no exista la comunidad entre nosotros. Esto se radicaliza precisamente cuando entran los generales asesinos que han pasado al poder, los presidentes en turno que yo no conocía. Porque, vaya, al momento de que los explotan laboralmente en comunidades donde están haciendo corte de café, corte de algodón, toda esta siembra de café, estas cosas que la verdad yo desconozco mucho, pues ellos decían es que los dueños de estos lugares son los que son la raíz del problema, pero a su vez ellos están siendo parte de un sistema y hasta el final del libro más o menos habla acerca de eso, que sin duda es la explotación y la jerarquía una parte de la raíz del problema y otra parte de la raíz del problema es el capitalismo y no podría estar más de acuerdo. Entonces eso. Me gustó muchísimo el libro, de verdad se los recomiendo. Si ustedes quieren adquirir este libro precisamente, les dejo el enlace en la caja de descripción abajo, porque ya saben que ahí siempre les dejo el link donde pueden encontrar los libros. Y sin más, hay muchos aprendizajes, o sea, yo subrayé muchísimas cosas y solo les mencioné 3. Mucho que aprender, una lectura que eso sí, al ser un casi monólogo, las líneas están súper juntas y siempre hay texto. Es difícil de leer, pero la verdad lo disfrutas mucho porque aprendes y te enojas mucho porque te enojas de lo aprendido, pero creo que es necesaria su lectura. Nos estamos viendo en otro episodio de Leer me hace feliz.